Buenas tardes, ¿qué tal? Recibamos un saludo cordial de la doctora Lili Pingu Vergara, directora de nuestra institución, que está en este momento en una actividad en el ministerio. Hoy día nos hemos reunido para ver algo importante. La norma técnica 127, que tiene que ver con el certificado de discapacidad, le dice al instituto que debe ser el capacitador de cómo hacemos los certificados. En este caso tenemos ya como 3 años con la norma vigente haciendo las capacitaciones y hemos querido ver cómo se están elaborando los certificados, qué problemas tenemos para poder, lógicamente, mejorar en este aspecto, ¿no? Entonces, ahora los dejo a cargo del equipo técnico del instituto que ha hecho una encuesta. Queremos agradecer a quienes contestaron la encuesta y también vamos a presentar los resultados de la evaluación que hemos realizado. Los dejo con la doctora Hidalgo. Buenas tardes. Vamos a presentar en este momento los resultados de la evaluación de 150 certificados de discapacidad. Como mencionó la doctora Araujo, la idea es ver qué aspectos tenemos que mejorar para poder hacer certificados de calidad, ¿no? Primero, para comentarles que nosotros hemos utilizado los certificados que se han ido realizando desde el 2017, que es donde entra en vigencia la norma técnica 127. El universo de estudio que hemos estado considerando ha estado constituido por 1.768 certificadores, ¿no? Hemos hecho una búsqueda y hemos identificado a 1.768 certificadores, los datos, sus correos electrónicos, etcétera. Y a ellos se han escogido de estos 5 regiones. Hemos querido hacer esto por partes y hemos empezado con 5 regiones. Lambayeque en el norte, Junín en el centro, Arequipa en el sur, y Loreto en el oriente, y Lima Callao. De cada una de estas regiones realizamos un muestreo aleatorio simple y seleccionamos una muestra de 10 médicos de cada región. Y de cada médico evaluamos los 3 últimos certificados que han emitido. Y estos certificados los hemos descargado del aplicativo HISDISCAP Web, ¿no? Un poco para tener una muestra que sea significativa, escogimos los 3 últimos certificados porque dijimos, bueno, es en base a eso que vamos a hacer la mejora, porque, digamos, es como están actualmente elaborando el certificado. Elaboramos además una lista de chequeo para poder ver cada uno de los aspectos que se toman en cuenta para elaborar un certificado. Cada uno de estos aspectos van a ser abordados al detalle, digamos, durante esta teleconferencia. No me voy a explayar en explicar la lista de chequeo, solamente quiero mencionarles que revisamos un total de 150 certificados, 5 regiones, 10 certificadores por región y 3 certificados por cada médico certificador. Para organizar esta videoconferencia decidimos hacer una encuesta. En el mes de octubre enviamos esta encuesta a 1.208 médicos certificadores de 13 regiones del país. Nos respondieron 121 médicos. Las edades, el 41% estaban entre el 26 y 35 años de los que nos respondieron. Casi 52% fueron mujeres. Ok, aquí lo que vemos es, les preguntamos también cuál es el horario que consideran ellos que es más conveniente para poder realizar este tipo de actividad, y más del 50% nos dijo que entre las 3 y las 5 de la tarde era un horario adecuado para que puedan asistir a una teleconferencia. Por eso es que hemos escogido un intermedio, entre las 2 y las 3 de la tarde, ¿no? Es en función también al horario nuestro, al horario de trabajo. El siguiente aspecto que tomamos en cuenta fue preguntar si actualmente ellos se encuentran emitiendo algún certificado de discapacidad. Nos llamó la atención de que el 43% dijera que no estaban haciendo certificados de discapacidad. Igualmente preguntamos si el mes anterior, ¿no?, a la encuesta ellos habían emitido certificados y cuántos habían emitido. 51% dijeron de que no habían emitido ningún certificado el mes anterior, 38% de 1 a 10 certificados, 8% de 11 a 20 certificados. Uno, el del moradito, dijo que había hecho más de 30 certificados el mes anterior.
Otra pregunta que hicimos en la encuesta fue en relación a, de acuerdo al formato de certificado de discapacidad, ¿cuál es el área que ellos encontraron donde tenían mayor dificultad para el llenado? De las 121 respuestas que nos dieron, el 41.9% dijo de que les resultó muy difícil poder determinar el porcentaje de restricción en la participación. El 28%, o sea, en segundo lugar, la valoración de la discapacidad y su gravedad. 14% tuvieron dificultades para hacer el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico. Y 7.4% no llenaron o les resultaba difícil llenar la parte en la que se habla sobre requerimientos de productos de apoyo y personales. Solamente una persona mencionó que tuvo dificultades en el baremo. Ya después les voy a explicar por qué hago hincapié en este tema del baremo. Otra pregunta que hicimos fue, ¿cuál era el principal inconveniente para el que no puedan emitir un certificado de discapacidad? La mayoría, el 31%, dijo no tener ningún inconveniente para ser certificados. El 18% reconoció que faltaba reforzar conocimientos, o sea que se sentían débiles en el conocimiento sobre cómo elaborar un certificado. 14% dijeron que no recibían solicitudes de certificado de discapacidad, ¿no? Eran muy pocos requerimientos al respecto. 4% que no hay, digamos, promoción sobre la emisión de certificados, por eso es que no emiten en sus zonas certificados de discapacidad, y 3% dijeron que faltaba dominar el sistema informático, o sea, tenían dificultades para poder introducir la información. Indagamos también sobre cuál era el principal, el otro aspecto. Esto ya, digamos, después de que vimos esta encuesta, nos lanzamos a revisar un poco los certificados y encontramos estos resultados. Aquí están las 5 regiones que fueron evaluadas: Arequipa, Loreto, Lima, Callao, Junín y Lambayeque. Aquí están los 10 certificados que se revisaron en cada uno, los 10 médicos que evaluamos en cada uno de ellos, y aquí está el resultado promedio que encontramos. Solamente en un caso, que es el médico certificador número 2 en Arequipa, es el que tuvo un 100% en la emisión de sus 5 certificados revisados, de sus 3 certificados revisados, o sea, no tuvo ningún error. Ustedes ven aquí que hay una bastante diferencia en los resultados que hemos encontrado. De manera general, Arequipa tuvo un 88.9% de aciertos, digamos, en la elaboración del certificado, y quien estuvo más débil en los resultados fue Lambayeque, ¿no? Que tuvo 67.5%. En promedio, podemos decir que de estas 5 regiones que se revisaron los certificados, el porcentaje de acierto llegó al 79%. Si nosotros estamos pensando que el certificado de discapacidad es una herramienta que da derechos a las personas, y habiendo nosotros escogido ítems que tienen que sí o sí llenarse bien, consideramos que el 79% es bajo. Deberíamos llegar al 100%. O sea, todos los ítems que nosotros hemos evaluado consideramos que deberían estar bien llenados, ¿no? Entonces, para nosotros 79%, digamos, significa que hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar. Entonces, pero acá lo que estamos viendo es el puntaje más bajo en cada región. En Arequipa, el 70% fue el puntaje más bajo, en Loreto, 61%, en Lima, Callao, 59%, en Junín, 63.2%, y en Lambayeque, 54%. O sea, si bien es cierto, tenemos certificados que llegan al 80%, también tenemos certificados que están en menos del 50% o menos del 60%. Otro aspecto que también quería mostrarles en esta primera parte es, por cada componente que tenemos del certificado de discapacidad, o sea, esos que hemos visto: diagnóstico de daño, diagnóstico etiológico, la discapacidad, gravedad, requerimiento de productos de apoyo, baremo, observaciones y recomendaciones, y si colocan la vigencia del certificado, encontramos que el 100% no tiene ningún problema en determinar la gravedad de la discapacidad, o sea, ahí no hay ningún problema. También hemos visto que la mayoría, en el tema del diagnóstico de daño, pues sí, al menos en Lima, Callao, Arequipa y Junín, no tuvieron ningún problema. Lambayeque tuvo un porcentaje bien bajo del 71%. En la parte de discapacidad, ahí vemos sí que tienen dificultades para poder determinar el tipo de discapacidad, igual que en requerimientos de apoyo.
pero el más bajo, y ahí sí nos llamó la atención, fue el tema del baremo. Si ustedes se dan cuenta, el 38.7% de los certificados que evaluamos tenían certificados para poder llenar adecuadamente el baremo. Y esto nos llamó la atención porque en la primera encuesta que hicimos, aparentemente, digamos, muy pocos tuvieron dificultades para poder llenar el baremo. Ya vamos a explicar esta parte del baremo porque al parecer no es que hayan dificultades. Empezamos a indagar qué es lo que estaba pasando con el tema del baremo y resulta de que no están llenando el baremo. O sea, no lo llenan porque aparentemente no hay la obligación de llenar. Entonces, nuestra siguiente inquietud fue preguntar por qué no llenan el baremo. No saben hacerlo, no pueden hacerlo, no quieren hacerlo, que son siempre las preguntas que nos hacemos cuando encontramos este tipo de resultados. Entonces, lo que hicimos fue elaborar una siguiente encuesta. En el mes de noviembre, este mes, antes de realizar esta videoconferencia, enviamos una encuesta a 121 médicos de 13 regiones, donde se incluyeron a los 50 médicos de la muestra. Y nos respondieron 46 médicos. Dentro de estos 46, 6 médicos sí correspondieron, digamos, a esta muestra que les he mostrado, ¿no? De 50 médicos. Y este fue, digamos, un poco el resultado. De los que respondieron, la mayoría eran más de 45 años, ¿no? Yo diríamos que el 50 y pico % de los que contestaron son de menos de 45. Entonces, pareciera como aquí hay un aspecto de repente tecnológico para responder las encuestas. Nuevamente fueron más mujeres que hombres los que contestaron la encuesta. 58.7% de los que respondieron fueron mujeres. El otro aspecto que preguntamos en esta oportunidad fue la especialidad. El 50% de los que respondieron fueron médicos generales, 26% fueron de la especialidad de medicina de rehabilitación, y 11% fueron psiquiatras, ¿no? Los que respondieron a la encuesta. También la región, ¿no? Donde respondieron más fue de Lima, 47%, de Loreto, el 13%, y 11% de los que respondieron eran de Ancash. Preguntamos nuevamente si es que actualmente están emitiendo algún certificado, y de los que respondieron en esta segunda encuesta, 65% sí se encontraban emitiendo certificados de discapacidad. Igualmente, entrando ya al tema del baremo, se les preguntó si ellos conocían, ¿no? La primera pregunta, ¿conoce cómo realizar un baremo de desempeño? El 95% dijo que sí, ¿no? Que sí sabían, digamos, realizar un baremo. ¿Cuál considera usted que es su nivel de conocimiento para aplicar el baremo de desempeño? O sea, dicen, sí sé, pero bueno, ¿cuánto cree usted que sabe? 56% dice que tenía un conocimiento de un nivel regular, 30% bien, conocían bien, pero tenemos nosotros un 12% que estaban entre poco y muy poco, ¿no? En relación al baremo. Entonces, sí no lo llenan, ¿no? Y los que no lo llenan, hay un buen porcentaje que no saben cómo hacerlo, ¿no? También preguntamos, en cuanto al baremo de desempeño, ¿usted considera que tiene dificultad en qué? ¿Qué aspecto del baremo les resulta más difícil llenar? Y lo que dijeron era que les resultaba difícil cómo utilizar la tabla de calificación, ¿no? Si era completo, leve, moderado, etc. O sea, esa es la parte más difícil en el baremo. En segundo lugar, en cómo ingresar los datos obtenidos en el aplicativo informático. O sea, hay una dificultad en el manejo de la tecnología. Y otro porcentaje tenía dificultades en identificar qué baremo de desempeño era el que tenían que usar, ¿no? Y un porcentaje menor, 8% más o menos, dijeron que no tenían ninguna dificultad. También quisimos indagar si es que consideraban que el tiempo para aplicar el baremo era el tiempo necesario para hacerlo, si tenían tiempo, y bueno, ahí aparentemente tiempo no es, ¿no? En tema de recursos, que el recurso más importante que tenemos nosotros es el tiempo. Entonces, para la mitad de las personas el tiempo no era un problema para poder llenar el baremo. Ahora, los recursos, ¿qué recursos tienen? La mayoría sí tiene equipos, tiene un área donde realizar, tienen internet, muy pocos dijeron, digamos, que no tenían ningún recurso, o sea, el tema de recursos para realizar el baremo no era el problema. ¿Y qué tan importante, o sea, qué tan importante ven ellos llenar el baremo?
y acá también nos llamó la atención, más del 50% lo consideran importante, 41% muy importante. O sea, para todos llenar el baremo es un aspecto importante, pero a pesar de que, digamos, lo consideran así, no están llenando el baremo, ¿no? Y creo que aquí termino mi primera parte, en relación a presentar los resultados generales. Con estos resultados vamos a pasar ahora a indagar qué es lo que está pasando específicamente en cada parte del certificado de discapacidad y algunos tips o aspectos que ustedes deberían tomar en cuenta. Lo que vamos a hacer en esta reunión es presentarles primero lo que hemos encontrado, ¿ya? Al final, ustedes mientras vamos, como ya explicó, digamos, la persona de Telesalud, mientras ustedes van escuchando, ustedes van haciendo sus preguntas o sus comentarios en el chat. Nosotros vamos a tomar nota de todo eso y en el momento más adecuado vamos a irles respondiendo. La idea es que primero escuchemos todo, ¿no es cierto? Y al final vamos a tener 15 minutos para poder leer o responder las inquietudes que ustedes hayan tenido al respecto. Vamos a pasar ahora a la primera parte, digamos, del componente del certificado de discapacidad. El doctor César Palomino nos va a decir qué hemos encontrado específicamente en la parte que corresponde al diagnóstico de daño y diagnóstico etiológico y qué cosa es lo que tenemos que mejorar. Entonces, los dejo con el doctor César Palomino. ¿Okay? Muy bien, buenas tardes con todos los participantes. A continuación voy a comentar un poco sobre los componentes del certificado de discapacidad, principalmente lo que es el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver lo que es la evaluación que encontramos al hacer la revisión sistemática mediante una aleatorización de los certificados por diferentes regiones. Entonces, en este caso, si podemos ver el cuadro, voy a hacerle un poco de zoom. El primer ítem y componente que revisamos es lo que es diagnóstico de daño. En este caso, para poder valorar la calidad de este ítem, tenemos que verificar que el diagnóstico de daño esté codificado según el clasificador internacional de enfermedades, que es el CIE-10. El segundo ítem que valoramos es que debe estar de acuerdo a los códigos numéricos de mayor valor registrados en el ítem 4, discapacidad. Y por último, el último componente es que tiene que estar de acuerdo al nivel de complejidad de la IPRES donde se realiza el certificado de discapacidad. Con respecto a lo que es el diagnóstico etiológico, los ítems que evaluamos para valorar lo que es la calidad es que este también tiene que estar codificado según el CIE-10 y que el diagnóstico etiológico tiene que ser la causa del diagnóstico de daño. Muy bien, este es el formato virtual de lo que es el certificado de discapacidad en el aplicativo que se llama GIS Discap Web. Si vemos en la parte superior, están lo que son los datos de filiación, donde se coloca el establecimiento donde se realiza la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Después se van a colocar los datos de filiación del paciente, tanto apellido paterno, materno y nombres, el sexo, la edad en años y meses, el número de historia clínica y el documento de identidad. Lo otro que también pregunta el certificado es que si es que el paciente cuenta o no con un certificado de discapacidad emitido anteriormente. Vamos a ver a continuación lo que es el ítem tanto 2 y 3. El ítem 2 es el diagnóstico de daño, que en este caso nos permite colocar 2 diagnósticos, y en el ítem número 3, que es el diagnóstico etiológico, que de la misma forma nos permite colocar 2 diagnósticos. Muy bien, ahí figura el ítem 2 y 3. ¿Cuáles vendrían a ser los puntos principales para poder hacer un buen diagnóstico de daño? Para identificar lo que es un diagnóstico de daño, nosotros tenemos que partir de lo que es una condición de salud. Para esto tenemos que definir qué cosa es una persona con discapacidad. Según lo que es la norma técnica de salud número 127, la condición de la persona con discapacidad es originada cuando el paciente tiene una o más deficiencias que pueden ser tanto físicas, sensoriales, mentales o intelectuales.
y tiene que tener dos características principales. Primero, que tiene que ser de carácter permanente, y segundo, que tiene que ser un diagnóstico definitivo. La otra cosa importante es que también la afección principal se define como la afección diagnosticada al final del proceso de la atención de salud. Como ustedes saben, la norma técnica de salud número 127 es la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Entonces, nosotros para poder hacer el llenado del certificado de discapacidad, tenemos que haber hecho todo el primer paso del proceso de esta norma técnica, que vendría a ser en sí la evaluación del paciente. Muy bien, para esto, una vez que nosotros ya hayamos identificado cuáles podrían ser los posibles diagnósticos del paciente, vamos a tener que utilizar nuestro codificador, que en este caso es el Clasificador Internacional de Enfermedades, en su 10ª revisión, que es el CIE-10. Con esta herramienta nosotros vamos a poder determinar la clasificación y la codificación de las enfermedades, y de la misma forma vamos a poder clasificar y codificar diferentes signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y también causas externas de daños y o enfermedades. Entonces, es necesario que nosotros, aparte de hacer un buen diagnóstico tanto de daño y etiológico, también conozcamos cuál es la codificación que se utiliza según el CIE-10. El otro aspecto importante es que cada término diagnóstico que nosotros utilicemos tiene que ser lo más informativo y explicativo que se pueda. Y tiene que estar codificado según el CIE-10. Vamos a ver algunos ejemplos de los posibles diagnósticos que podríamos encontrar en los pacientes que vamos a evaluar. Por ejemplo, podríamos encontrar un paciente que tenga un diagnóstico de una catarata diabética que sea insulinodependiente. Un segundo diagnóstico que podríamos encontrar podría ser una osteoartritis de la cadera debido a una fractura antigua. Un siguiente diagnóstico podría ser una fractura del cuello del fémur debido a una caída en el hogar. Y un cuarto posible diagnóstico podría ser una quemadura de 3er grado en la palma de la mano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los diagnósticos que hemos encontrado son bastante informativos y son diagnósticos que encontramos en el CIE-10. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es un diagnóstico de daño? El diagnóstico de daño es la consecuencia de la patología o accidente y tiene que estar tipificado según el CIE-10. Este diagnóstico de daño puede ser una afección única, como por ejemplo podría ser una ceguera o una hipoacusia bilateral, que en este caso son diagnósticos que son permanentes y también son diagnósticos que son definitivos. Pero de la misma forma podríamos encontrar diagnósticos que tengan más de una afección. Y en este caso tenemos criterios de priorización de diagnósticos, que son los siguientes. El primer criterio para priorizar el diagnóstico de daño es que nosotros tenemos que seleccionar el diagnóstico que genere el mayor grado de discapacidad, que sea el que mayor uso de recursos nos utilice y aparte el que tenga el mayor costo de tratamiento. Este vendría a ser el primer criterio para priorizar lo que es el diagnóstico de daño. El segundo criterio es que la enfermedad primaria tiene que desencadenar las deficiencias. Y el tercer criterio es que, si en todo caso vemos que no cumple con el criterio número 1, que es el que genera mayor grado de discapacidad, y tampoco cumple con el criterio número 2, que es el que desencadena las deficiencias, tendríamos que seleccionar el que tenga el síntoma principal, el que tenga el hallazgo anormal o el que tenga el problema más importante como afección principal. Vamos a ver algunos ejemplos para que sea un poco más sencillo de entender esos 3 criterios de priorización. Por ejemplo, tenemos este paciente que tiene estos 4 diagnósticos. El primero es una hemiplegia espástica, el segundo es una disartria, el tercero es una parálisis cerebral y el cuarto es un retraso mental moderado. En este caso, ¿cuál sería el diagnóstico de daño prioritario que colocaríamos en el certificado de discapacidad? Si ustedes ven los diagnósticos que han colocado, por ejemplo, tanto lo que es la hemiplegia espástica y la disartria son componentes de lo que es una parálisis cerebral, ¿no? Entonces, si regresamos nuevamente a nuestros criterios de priorización,
vendría a ocupar acá lo que es el criterio número 2, ¿no? Que la enfermedad primaria es la que desencadena las deficiencias. La enfermedad primaria en este caso vendría a ser la parálisis cerebral, y las consecuencias que conlleva esto vendría a ser lo que es una hemiplegia espástica y una disartria. Muy bien. El otro criterio importante también que encontramos en el paciente es el retraso mental moderado. Entonces, en este caso nos quedaríamos con ambos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los posibles diagnósticos de daño prioritario? Podría ser tanto la parálisis cerebral o el retraso mental moderado. Pero tenemos que, si solamente tuviéramos que seleccionar uno, tendríamos que seleccionar, como hemos visto anteriormente, el que genere mayor grado de discapacidad, el que cause el mayor uso de recursos o el que cause el mayor costo de tratamiento. Y si hacemos una valoración entre ambos, vendría a ser el retraso mental moderado. Entonces, si tuviéramos que colocar solamente uno, vendría a ser el retraso mental moderado, pero como en el aplicativo virtual nos permite colocar más de un diagnóstico de daño, podríamos colocar ambos, tanto lo que es el retraso mental moderado y aparte lo que es la parálisis cerebral. Muy bien, vamos con un segundo ejemplo. Si tenemos un paciente que nos llega con todos estos diagnósticos, el primero, traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado, con su CIE-10 correspondiente. Número 2, lo que es una paraplegia espástica. Número 3, lo que es una disfunción neuromuscular de la vejiga no especificada o vejiga neurogénica. Y número 4, lo que es un intestino neurogénico no clasificado en otra parte. De la misma forma, si utilizamos los criterios de priorización de diagnósticos, tendríamos que seleccionar el que nos genera el mayor grado de discapacidad, el causante del mayor uso de recursos y el que se utilice mayor costo de tratamiento, o en sí la enfermedad que desencadena todas estas deficiencias. Si vemos, por ejemplo, los tipos de diagnóstico que nos han colocado acá, tanto lo que es la paraplegia espástica, la disfunción neuromuscular y el intestino neurogénico son componentes de lo que es el traumatismo de la médula espinal. Entonces, en este caso, como diagnóstico de daño, colocaríamos el primero, que es el traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado. Muy bien, una vez que ya hemos hecho el diagnóstico de daño, vamos a ver lo que es el diagnóstico etiológico. ¿Qué cosa es el diagnóstico etiológico? Es la patología o el accidente que origina el daño. De la misma forma tiene que estar tipificado según el CIE-10 y, como en el caso del diagnóstico de daño, puede haber más de un diagnóstico etiológico. El aplicativo virtual nos permite colocar incluso 2 diagnósticos etiológicos que son los causantes del diagnóstico de daño. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero hay una clasificación también de diagnósticos etiológicos. Tenemos 4 tipos. Puede ser de una causa conocida, una causa externa, una causa idiopática y una causa multifactorial. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos para que quede un poco más claro con respecto a lo que es el diagnóstico etiológico. Por ejemplo, un diagnóstico etiológico debido a una causa conocida. El diagnóstico de daño vendría a ser una ausencia adquirida de pierna por arriba de rodilla. Y la causa conocida vendría a ser lo que es una diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones tardías, ¿no? En este caso, la diabetes fue la causante de la ausencia adquirida de la pierna por arriba de la rodilla. Entonces, esta es una causa conocida. Un ejemplo de lo que es una causa externa. Por ejemplo, el diagnóstico de daño vendría a ser el traumatismo de la médula espinal a nivel no especificado. Y el diagnóstico etiológico podría ser, por ejemplo, una caída en escaleras. Otro tipo de causas de etiología de causa externa podría ser también una arma blanca o un accidente de tránsito. Con respecto a lo que es la etiología de causa idiopática, esto se da cuando, por ejemplo, no tenemos muy en claro cuál es el diagnóstico que causó la patología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que no conocemos, podemos repetir nuevamente lo que es el diagnóstico de daño. En este caso, por ejemplo, si colocamos como diagnóstico de daño lo que es una enfermedad de Parkinson y no conocemos cuál es la causa que causó este diagnóstico, podemos repetir nuevamente el diagnóstico de daño en lo que es el diagnóstico etiológico, ¿no? Y también siempre lo codificamos según el CIE-10.
Y por último, también tenemos algunas etiologías que son de causa multifactorial, por ejemplo, lo que es el diagnóstico de daño como retraso mental leve, y su diagnóstico etiológico probablemente podría ser lo que es una historia personal de otros factores de riesgo no clasificados en otra parte, ¿no? Entonces, no olvidar siempre que tenemos que colocar tanto el diagnóstico de daño, colocar lo que es el diagnóstico etiológico y siempre colocar lo que es la codificación según el CIE-10. Muy bien, entonces, la otra cosa importante también es que al momento que nosotros llenemos lo que es el certificado de discapacidad, tengamos en consideración estos componentes para poder hacer la valoración de la calidad del certificado, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver lo que es el componente de diagnóstico de daño, lo primero, como ya hemos dicho anteriormente, es que este diagnóstico de daño tiene que estar codificado según el CIE-10. La otra cosa importante también es que el diagnóstico de daño tiene que estar de acuerdo a los códigos numéricos de mayor valor registrados en el ítem 4, que es discapacidad. En eso también no me voy a explayar mucho porque la siguiente colega que va a hacer la siguiente exposición va a explicar sobre todo lo que es el ítem número 4 de discapacidad. Y ahí se van a dar cuenta que tanto el diagnóstico de daño tiene que estar correlacionado con los valores numéricos que coloquemos en este ítem. Y la otra cosa importante para poder tener un buen diagnóstico de daño es que este diagnóstico tiene que estar de acuerdo al nivel de complejidad de la IPRES, ¿no? Y de acuerdo también con el profesional que hace el certificado, ¿no? Si, por ejemplo, es un médico general o es un médico especialista, ¿no? Si es un médico especialista, el diagnóstico va a ser un poco más, va a ser definitivamente más especializado, ¿no? La otra cosa importante también con respecto a lo que es el diagnóstico etiológico es que ese también tiene que estar codificado según el CIE-10 y el diagnóstico etiológico tiene que ser la causa del diagnóstico de daño. Entonces, si nosotros tenemos en consideración estos ítems dentro de cada uno de estos componentes del certificado de discapacidad, vamos a poder hacer una emisión de un certificado de discapacidad con calidad. ¿Sí? Sí. Ok, entonces acá me gustaría que veamos la primera lámina, espérate, acá, que esto es más, perdón, acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos encontrado nosotros? Es que aparentemente no hay problema en la codificación del daño, ¿no es cierto? El 100% ha codificado adecuadamente. Donde tienen mayor problema es que, digamos, no están codificando de acuerdo a al nivel de complejidad de la IPRES, ¿no? Y no hay una relación con la discapacidad. Y en el segundo aspecto, ahí sí están equivocándose en la codificación del diagnóstico etiológico, ¿no? Que eso es, digamos, lo que hemos encontrado nosotros y es algo que, digamos, esperamos que se mejore con la explicación que hemos dado sobre esta parte, ¿no? Sí. Ok, entonces agradecemos, va preparándote por favor, agradecemos al doctor Palomino y vamos a pasar a los siguientes componentes. La doctora Judith Perales nos va a decir qué hemos encontrado, digamos, en la evaluación de los certificados en la parte que tiene que ver con discapacidad y gravedad. Como habíamos visto inicialmente, aparentemente en gravedad no tienen mucha dificultad para identificar o llenar, pero sí en la parte de discapacidad. Entonces vamos a darle los 10 minutos a la doctora Perales para que nos pueda explicar el tema de discapacidad y gravedad. ¿No lo encuentras? Buenas tardes, doctores. Vamos a ver la segunda parte de lo que es el certificado de discapacidad. Este objetivo, principalmente, realizar un repaso del ítem de calificación de la discapacidad, que nosotros ya en las capacitaciones que hemos realizado de la limitación de la actividad y su severidad. Aquí tenemos la segunda área que podríamos nosotros... La lupa. Espérate, acá, mira. Entonces, la segunda área que nosotros vamos a ver es la calificación de la limitación de la actividad, que tiene el nombre de discapacidad y su gravedad. Entonces, ¿qué hemos valorado aquí nosotros? Primero,
que esta calificación se debe hacer según la revisión de la ficha del CIDDM, que es el Clasificador Internacional de Deficiencia y Discapacidad en Minusvalía. Segundo ítem es que la codificación numérica mayor debe estar relacionada con el diagnóstico de daño, que lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? El otro ítem es, debe relacionarse con el ítem de requerimiento de productos de apoyo y o personales. Tanto el diagnóstico de daño como lo que es la discapacidad y su calificación y el requerimiento de productos de apoyo tienen que estar relacionados. Debe calificarse la actividad que sí realiza y de acuerdo a su grupo etario, ¿ya? Eso es dentro del CIDDM. Y al menos un ítem debe ser mayor o igual a 1. O sea, nosotros no podemos calificar con todas las áreas que ya conocemos: conducta, conducta, severidad, conducta, situación, comunicación, todas ellas con 0. Algunas de ellas definitivamente tienen que tener una calificación igual o mayor a 1. ¿Ya? Y por último, en relación a la gravedad, este ítem debe relacionarse con los códigos numéricos de mayor valor del ítem de discapacidad. Viendo esto, por ejemplo, aquí hemos visto que todos utilizan la ficha del CIDDM. O sea, tenemos la consideración que todos, para calificar, utilizan esta ficha, que lo vamos a ver posteriormente. En el segundo ítem, que es codificación, la codificación numérica mayor debe estar relacionada con el diagnóstico de daño. Aquí sí estamos viendo que existen dificultades. ¿Dónde está mayor la dificultad? ¿En qué regiones? En la región Loreto, en la región Lambayeque, ¿ya? Otro ítem importante cuando mencionamos que debe relacionarse esta discapacidad con los requerimientos de productos de apoyo, ¿ya? ¿Quién está con dificultades? Loreto también, Arequipa, Lambayeque, ¿ya? O sea, todos, quien llega al 100% solamente es Lima y Callao, los otros tienen dificultades. Debe calificar la actividad que sí realiza y de acuerdo al grupo etario. Vemos aquí que existen también dificultades tanto en Loreto, 83%, Lambayeque y Lima. ¿Ya? Luego los dos ítems, al menos un ítem es mayor o igual a 1, todo es el 100%. Mucho más ahorita que el certificado está en el aplicativo. Entonces, ayuda a determinar esto. Y en cuanto a la gravedad, debe relacionarse con el código numérico de mayor valor. ¿Por qué es el 100% ahora? Porque automáticamente, si yo voy calificando, la severidad ya se codifica. Diferente cuando no había el aplicativo, nosotros teníamos que determinar la severidad. Ahora sí, según vamos calificando, la severidad es automática. ¿Ya? Y aquí tenemos lo que nosotros valoramos. Tenemos las áreas que valoramos, son de conducta, comunicación, cuidado personal, locomoción, discusión corporal, estrés y situación, ¿sí? Y aquí tenemos los códigos numéricos, del 0 al 6. Conforme va avanzando en numeración, va avanzando en severidad. El 0 es sin limitación y el 6 es la actividad imposible de llevarse a cabo. ¿Ya? O sea, no se puede llevar a cabo. Y hay que recordar que esta calificación es en estas áreas. Y estas áreas tienen varios ítems a calificar. Entonces, al final de nuestra calificación, tiene que reflejar la calificación del área en sí. ¿Ya? Del área en sí. Y luego, como le menciono, una vez calificado, 0, 1, 2, en cada uno de ellos, ¿ya? El valor mayor de estas áreas, por ejemplo, yo tengo 0, 0, 3, 4 y 0, 0, el mayor valor es 4, entonces si el mayor valor es 4, yo tengo una discapacidad severa. ¿Ya? Bueno, esto de aquí es en relación a la ficha que les mencionamos. ¿Y con qué yo califico? Nuevamente, con el CIDDM. ¿Y el CIDDM qué califica? El rendimiento funcional y la actividad del individuo. Por eso es que nosotros hablamos de limitación en la actividad. Y evalúa cuando evaluamos y observamos algún problema, lo que nos va a dar a conocer representa los trastornos del nivel de la persona, de la actividad que realiza la persona. Y lo ordenamos de acuerdo a lo que hemos visto, del 0 al 6. Aquí tenemos
la ficha que nosotros también entregamos a ustedes en el momento de la capacitación. Y de acuerdo a eso, vamos a ir calificando. Vamos a ver que son discapacidad de la conducta, tienen diversas áreas, ¿ya? Igual, lo que es discapacidad de la comunicación. Y al final de nuestra calificación va a reflejar, en general, cómo está el paciente. Y también seguimos, son diversas áreas. Aquí está la discapacidad de disposición corporal, discapacidad de la destreza y discapacidad de situación. Aquí tenemos un ejemplo. ¿La anterior? Se te... Espérate. Esta era la que querías, ¿no? ¿Esta? Sí, sí. ¿Esta era? Ya. Ajá. Ya. Tenemos un ejemplo. Tenemos el diagnóstico de daño, que es amputación adquirida de miembro inferior izquierdo a nivel de rodilla, con su respectiva codificación, cuyo diagnóstico etiológico es una diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Si nos vamos ya a la calificación, ¿ya? ¿Cuál es la calificación de este paciente? En conducta tiene un 0, en comunicación también. Quiere decir que este paciente no tiene limitaciones en el área de comunicación, ni en el área de comunicación ni de conducta. Ya avanzando, vemos que en cuidado personal, que es para, aquí evaluamos lo que es para vestido, higiene, también para realizar actividades de alimentación, pero mínimas, vemos ya que aquí esta persona ya tiene dificultades. ¿Y qué dificultad tiene? Calificamos como un 3, que dice que requiere de más asistencia momentánea de otra persona. El 4, ya en el área de locomoción, ya lo calificamos con un 4, y el 4 nos dice que requiere de más de asistencia de otra persona mayor parte del tiempo, y vemos que esta área de locomoción, que es parte motor, igual que cuidado personal y disposición corporal, va de la mano con lo que es la amputación adquirida de miembro inferior izquierdo a nivel de rodilla. Hay lógica entre lo que estamos colocando aquí y lo que estamos verificando en lo que es la limitación en la actividad. El paciente tiene dificultad para trasladarse, tiene dificultad para correr, tiene dificultad para saltar niveles, para utilizar medio de transporte, y hay una lógica en lo que estamos viendo. ¿Ya? Y también aquí vemos que la calificación de situación también está, hay una calificación de 3 que requiere por momentos apoyo, y hasta consideraríamos en destreza, que aquí han puesto 0, pero podríamos considerar más de una calificación, pero vemos que tiene una lógica en cuanto a al diagnóstico de daño y a la limitación en la actividad. Y por ende ya... El número más grande es... Espérate. Y la mayor calificación es 4. Y si es 4, aquí tenemos que es una discapacidad severa. ¿Ya? Que como les mencionamos, ya en el aplicativo ya automáticamente sale. Pero aquí ya estamos codificando discapacidad severa. ¿Sí? Y avanzando con lo que en el otro ítem se relaciona con los requerimientos de productos de apoyo, sí, tienen que relacionarse. Este paciente tiene un problema de locomoción, tiene una calificación de 4, entonces para marcha y transporte, definitivamente este paciente debe estar utilizando algún aditivo, sea una silla de ruedas, sea una muleta, está utilizando. Y tiene dificultades o requiere un aditamento para bañarse. Como tiene una amputación, probablemente use una silla en la cual este paciente esté sentándose y realice su bañado. Y si es un 4 en el área de locomoción, es dependiente de otra persona, entonces está calificado. Tiene una calificación de 4. Entonces vemos que se correlaciona tanto el diagnóstico de daño con la limitación de la actividad y con lo que son los requerimientos de productos de apoyo. Aquí vemos, este es un ejemplo. Tenemos el mismo diagnóstico. El mismo diagnóstico de daño y diagnóstico etiológico. Sin embargo, cuando vemos acá, en lo que es la calificación de la limitación, vemos que la calificación en locomoción es 1 y en conducta es 4. Entonces, al ver esta calificación, decimos aquí hay algo que falta, o algo que se ha calificado, falta algo en la historia, hay una mala calificación. ¿Por qué? Porque si la mayor severidad está en 4, quiere decir que este paciente, probablemente, además de la amputación que tiene un componente, un problema a nivel mental, o un problema a nivel
intelectual que no lo estamos observando en cuando calificamos, ¿ya? Entonces, entonces aquí como que no hay relación entre el diagnóstico de daño y el diagnóstico de daño y lo que es la limitación en la actividad, ¿ya? Y si nosotros vamos a lo que es bueno, la severidad va a ser por default igual porque hay un 4, hay un 4 en el área de conducta como hemos visto. Y aquí, por ejemplo, para terapia y mantenimiento médico básico está calificado, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ir de la mano con el área de la conducta porque probablemente si tiene un problema a nivel de la conducta va a requerir una medicación, más aún si no es un 4 o es un paciente con problema conductual o mental, pero no va en relación con lo que es el diagnóstico de daño. Y, por ejemplo, aquí si ponemos para la comunicación, información y señalización, también no va de acuerdo a lo que es el diagnóstico de daño y para asearse de ejercicio y comercio. Entonces aquí, tanto en lo que es la limitación de la actividad como requerimiento de producto de apoyo, como que hay un desfase. Tenemos un diagnóstico de daño, ok, pero en la limitación de la actividad hay algo que verificar, hay algo que ver en la historia que no está de acorde, y más aún también en los requerimientos de productos de apoyo y personales. Entonces es lo que estamos viendo nosotros en relación a los certificados, ¿ya? Entonces tenemos que poner más énfasis en estas áreas. Y para conclusión, existe una relación directa entre el diagnóstico de daño, la calificación de la gravedad, así también los requerimientos de productos de apoyo personales. Todo va de la mano y todo esto debe estar contemplado en la historia. Nuestra evaluación debe graficar lo que está en nuestro certificado de discapacidad. Ok, gracias Judith. Como ustedes ven, la evaluación que hemos hecho nosotros de los certificados, no solamente si están llenando, sino si es que hay coherencia en lo que están llenando. Para los que no tienen información, actualmente los cursos que estamos dando sobre la certificación de discapacidad incluye la presentación de un trabajo de aplicación para poder aprobar el curso. Entonces, cuando nosotros evaluamos los certificados que nos envían, son estos criterios los que estamos usando. O sea, no solamente es que lo llenen, sino también que haya coherencia en todas las partes que corresponden al certificado de discapacidad. Digamos, vamos ahora a pasar a los últimos elementos, digamos, del certificado, y que tienen que ver principalmente con los requerimientos de productos de apoyo. Ya algo la doctora Perales nos ha comentado. Y consideramos importante que a pesar de que dicen que el baremo, no tienen dificultad para el baremo, pues no lo están llenando, ¿no? Entonces consideramos importante ver qué es lo que está pasando con el baremo. Y hay dos aspectos importantes que también evaluamos en la discapacidad, ¿no? Y es que si es que llenan la parte de conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y hay un aspecto también final de la calificación que creemos importante compartir con ustedes. Entonces, la doctora Gladys Alarcón va a ser la responsable de presentarnos esta última parte del certificado de discapacidad. Bueno, buenas tardes a los diferentes participantes de las regiones. Vamos a hacer un resumen un poquito de cómo el certificado, si bien se ha separado en partes, todo tiene que tener una correlación y tiene que ser coherente la calificación. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de lo que estamos observando, requerimientos de productos de apoyo, y ahí estamos evaluando dos ítems. Selecciona adecuadamente el producto de apoyo de acuerdo a la severidad. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba mencionando la doctora Perales. Si tiene un problema de locomoción o marcha, tiene que ser coherente lo que estamos solicitando. Y el otro ítem que estamos viendo que tiene que tener correlación es la dependencia de otra persona. Si yo en la parte anterior del certificado de la severidad califiqué 4, 5, 6, significa que es una persona que requiere la mayor parte del tiempo un cuidador. Entonces, tiene que ser dependiente de otra persona. Entonces, y esa es una de las cosas que no se está marcando inadecuadamente. Ustedes ven que en alguna de las regiones es mayor el porcentaje, en otra menor, pero en todo sobrepasa el 70%, ¿no? La que está más baja ahí es la región Lambayeque. En lo que respecta del baremo, cuando nosotros evaluamos cómo está el baremo, lo que hemos encontrado es que hay muchas regiones que no llenan el baremo. Y las regiones que llenan, las que han llenado adecuadamente algunos, y hay algunos que han fallado. La región que menos llena baremo es la región Lambayeque, seguida con la de la región Loreto y la región Junín.
Las que más llenan baremo son la región Arequipa, y de ellos se ha evaluado tanto subsectores de MINSA y E-Salud, y E-Salud es el que llena. Incluso se presentó una de las estadísticas y es lo que estamos viendo. ¿Qué falla ahí? Registra el porcentaje, no coloca, o coloca diferido. Ahí es una de las cosas, ¿no? Si no registran porcentaje, tienen que marcar por default diferido. Se relaciona con el diagnóstico de daño según el ítem 7, es decir, se selecciona adecuadamente el baremo, y cómo seleccionan el baremo. Y si eligen adecuadamente la escala, ¿no? Él no aplica el ninguno, el ligero, el moderado, el grave o completo. Eso es lo que se ha visto en los certificados. En observaciones y recomendaciones. Ahí en observaciones debe contener al menos una que puede ser ampliatoria, pertinente, aclaratoria. A veces nosotros en la historia clínica no podemos registrar todos los datos, o registramos en la historia clínica, pero también nos gustaría que sea en el certificado. Por ejemplo, requiere continuar con alguna terapia, requiere manejo continuo requiere reevaluaciones esas observaciones y recomendaciones las tienen que poner en el certificado. El tiempo de vigencia, de acuerdo al sistema online de registro, ya nos dice que tiene que ser en meses. Entonces, la mayoría ya lo ha llenado. Solo hay una región, la región Junín, que es un caso que no lo ha llenado adecuadamente. Probablemente sea por la temporalidad, etcétera, pero todas las demás regiones la están llenando adecuadamente la vigencia, porque si no la llenan, el certificado no puede emitirse. Esto es un poquito de las estadísticas que ya le presentó la doctora Hidalgo, de si conocen el baremo, la mayoría dice que sí. Entonces, no vamos a presentar ahorita el baremo, vamos a hacer algo más práctico. Y otra de las cosas es cómo está su nivel de conocimiento para aplicar el baremo. Y la mayoría dice que está de acuerdo que esto es importante para la inclusión. Si bien en algún momento por ahí se ha estado diciendo que el porcentaje de restricción no es importante, si ustedes leen el último decreto legislativo 1417, donde nos dice que tenemos que evaluar la severidad y la restricción de la participación. ¿Qué quiere decir? Por más que no esté vinculado ya directamente al beneficio, sí se tiene que valorar. Cuando hablamos de restricción en la participación, ¿a qué se refiere esto? A un problema que una persona puede experimentar al involucrarse en una situación vital. Y estamos hablando de participar de acuerdo a su cultura y sociedad. Situación vital. ¿Qué son las situaciones vitales? Acá les ponemos acá situaciones vitales, ¿no? A la parte de aprendizaje, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, interacciones interpersonales, áreas principales de la vida comunitaria, social y cívica. Todo esto está considerado o está en la CIF. De acá es de donde se han creado los baremos, se han elaborado los baremos. Y los baremos de desempeño, que están contenidos en la norma técnica 127, han sido elaborados en base a la CIF, y lo que se ha evaluado ahí es participación. ¿Qué quiere decir? Al individuo con su entorno, con todos sus apoyos, y cómo está su participación. Entonces, un baremo es una tabla de valoración que nos va a evaluar, en este caso, la restricción de la participación. Se le va a calificar asignándole porcentajes para valorar el porcentaje de restricción. Aquí tenemos un casito, ¿no? Es una paciente de 70 años que no tiene certificado de discapacidad, y vamos a poner un poquito de ampliación. Acá. Vamos a poner un diagnóstico, de repente por ahí tenemos participantes de oftalmólogos, una maculopatía degenerativa y en el polo posterior del ojo. ¿Ya? Entonces, una paciente que ha sido vista por el oftalmólogo, lo pasó al retinólogo, y como no hay una etiología específica de esto, se repite el diagnóstico etiológico, tal cual lo ha mencionado el doctor Palomino. Se hace la calificación de severidad, como le ha dicho la doctora Perales, conducta 0, comunicación 3. ¿Por qué comunicación 3? Recuerden que todo lo que tenga que ver con la parte sensorial se valora acá, la parte de visión. ¿Ya? También está el tema de audición, escritura, etc. Del cuidado personal, también le calificamos, tiene dificultades, etc. Esto en realidad no lo estamos explicando, pero para que vean este 3, 1, 3, mire, tiene destreza, disposición,
y comunicación. Su mayor puntaje tiene que estar relacionada con el diagnóstico de daño, que en este caso vendría a ser un 3. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver qué productos de apoyo le daríamos a esta paciente. A ver, es una paciente que tiene un problema visual. Para terapia, mantenimiento médico básico, esencial y permanente no requiere. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere, por ejemplo, a las ostomías. Alguien que tiene una gastrostomía, una talla vesical, una sota vesical, un marcapaso, a eso se refiere este tipo de terapia y mantenimiento médico básico, esencial y de uso permanente. ¿Un paciente diabético podría estar acá? ¿Un paciente diabético se podría certificar? La respuesta es no, porque la diabetes es una deficiencia. ¿Cuándo certificamos a un paciente diabético? Como en el caso del que presentó la doctora Perales, es cuando se le amputa el miembro inferior, por ejemplo, ¿no? Se le amputó por causa de la diabetes, ahí es donde se convierte en una persona con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de terapia, mantenimiento médico esencial y de uso permanente, estamos hablando de, por ejemplo, un marcapaso. En el caso de los trastornos mentales o enfermedades mentales, el mantenimiento, si es que esa medicación nos va a ayudar a controlar la enfermedad, también estaría considerada acá. Para comunicación, información y señalización, esto tiene que estar coherente con el caso clínico que hemos estado viendo, ¿no? Nuestra paciente es un problema visual, entonces va a tener problemas para comunicación, información y señalización. Para asearse, vestirse, cocinar y comer, también, ¿no? Porque le hemos marcado el puntaje 3 y estamos diciendo, ¿qué adaptaciones tendría? Y esto nos van a ayudar de repente a los oftalmólogos ahí con las preguntas, si es que tenemos alguno conectado. Por ejemplo, hay que ponerle cosas de contrastes. Todo lo que vaya a utilizar en su casa hay que hacerle adecuaciones y adaptaciones. Para efectos estéticos y cosméticos, por ejemplo, acá tendríamos lo que son, hay prótesis cosméticas que podrían incluirse. Si yo tengo un problema de locomoción, tendría que estar seleccionando de marcha y transporte siempre y cuando pueda requerir. Otros productos de apoyo. Cuando nosotros vemos en la norma que nos habla de otros productos de apoyo, se está refiriendo a las vendas de presión y acá otros productos de apoyo le están poniendo ahí prótesis cosméticas, vendajes compresivos, elásticos para pacientes quemados y prótesis oculares. Las prótesis oculares cumplen dos funciones, ¿no? Si es que son niños, no solo es cosmético, sino también cumplen función de ayudar al desarrollo de la estructura del macizo facial, ¿no? Dependencia de otra persona, lo habíamos mencionado. Si yo tengo una calificación de 4 en el ítem de severidad, tengo que marcar dependencia de otra persona. Y si no requiere ningún producto de apoyo, lo marcamos también, no requiere ningún producto de apoyo. Llegamos al cálculo del baremo. La ventaja de tener el sistema online es que ya no tengo que estar viendo de qué grupo etario voy a seleccionar. Me da por default. Pongo cálculo de baremo y me dice aprendizaje y participación. Y me selecciona incluso el baremo de 70 años. Entonces, yo tengo acá aprendizaje y participación. ¿Qué baremo vamos a seleccionar para este caso? Para el caso de seleccionar el baremo de aprendizaje, yo tendría que ver que es una persona que tiene alteraciones en funciones mentales superiores, y para el caso no nos menciona que haya eso. Entonces tendría que seleccionar el otro baremo, ¿no? El baremo de participación. ¿Qué pasaría si yo tengo el caso de Parkinson, que ponía de ejemplo el doctor Palomino? Una enfermedad de Parkinson con deterioro cognitivo, pero también hay un componente motor. ¿Qué baremo tendría que seleccionar? Ahí la respuesta son los dos baremos. Califico los dos baremos y selecciono el que le da mayor porcentaje. Entonces, tenemos acá los dos baremos, calificamos y seleccionamos el que le da mayor porcentaje. Entonces, para este caso hemos seleccionado el baremo de participación y vamos a empezar con la calificación. Acá nos ponen, cada baremo tiene una estructura, ¿no? Tienen estructuras. Estos vienen siendo los dominios, estas vienen siendo las categorías, y hay dominios que tienen una categoría y hay dominios que tienen más de una categoría. Por ejemplo, aquí en comunicación tenemos varias categorías y estas son las subcategorías. Y ahí es donde vamos a calificar. Vamos a hacer el demo de este casito.
al toque nomás rapidito, porque si no... A ver, por ejemplo, en comunicación, este supuestamente es un tema visual y en comunicación debiera estar su puntaje, pero también va a estar en otras áreas. Recuerden que no está no es directamente, no se relaciona directamente la restricción de la participación con la severidad ni con el diagnóstico de daño. Sí tienen una correlación para ver dónde están sus mayores puntajes, dónde tiene que estar su calificación, pero no hay proporcionalidad en ello. Porque puede ser que sea una persona extremadamente pobre y que no tenga acceso a los apoyos, entonces eso cambia el porcentaje. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Comunicación y recepción de mensajes hablados. La persona no tiene ningún problema auditivo, así es que escucha los mensajes hablados. De mensajes no verbales, ahí sí estamos encontrando que hay un problema moderado. De signos convencional, acá lo hemos puesto, no aplica, y de mensajes escritos también tiene problema, ¿no? Entonces, como tiene una maculopatía degenerativa, nos están diciendo que tiene un problema importante, y ahí está la calificación. Hablar no tiene ningún problema. Producción de mensajes no verbales, probablemente para dirigirse a quien le está haciendo el gesto va a tener problemas. Conversación y utilización de, acá por ejemplo, no debiera haber ningún problema, ¿no? Entonces, es así que vamos calificando la restricción de la participación. Calificamos la restricción y nos sale el porcentaje. Acá, por ejemplo, nos sale 11.86. Pasamos a observaciones y recomendaciones. ¿Qué le recomendaríamos? Requiere rehabilitación visual y control periódico por baja visión, ¿no? Es una recomendación, ¿no? Ahora, la emisión, ¿por cuánto tiempo le estamos dando? Esto del tiempo de la emisión, en realidad va a depender de la condición de salud de la persona. ¿Qué quiere decir? Si es un paciente que está en los extremos de la vida, es un niño o un adulto mayor, los periodos deben ser más cortos. Si es una persona que es una persona adolescente, adulta, el periodo puede ser más largo. ¿Por qué? Porque la condición de salud puede ser muy variable en los extremos de la vida, o en el caso de los niños, puede haber cambios muy importantes. Por ejemplo, si tengo un neonato, en 6 meses puede cambiar esa condición, o para evaluar para que vaya a entrar a la preescolaridad, y hay que acompañarlos para la escolaridad, entonces los periodos van a depender. Y en un adulto mayor va a depender de la condición de salud, de las otras patologías concomitantes que tenga para determinar el tiempo de validez. No les voy a dar mucho tiempo, no va a ser permanente como se ponía, porque recordemos que la discapacidad es dinámica, y acá hay algo importante. Yo no solo estoy viendo la condición del individuo, sino del entorno. Y un ejemplito que me gusta ponerle siempre es, ¿qué pasa si yo tengo una persona con discapacidad intelectual de 45 años, cuyo cuidador principal es su mamá, que tiene un cáncer de mama terminal, con un pronóstico de vida de 6 meses? Esta persona es dependiente de, ¿qué pasa si la mamá fallece, que es su única cuidadora? ¿Cambió su entorno? Sí. ¿Cambia el porcentaje? Sí. ¿Cambió su condición? Sí. ¿Cambió el individuo, su severidad? No, pero sí cambió el entorno, por lo tanto cambió la discapacidad. Es por eso que hay que cuidar mucho de ver también, evaluar el entorno. Si yo evalúo el entorno y veo que ese entorno no es muy estable, tendré que darle menor tiempo. Y eso juega también para enfermedades mentales. Si yo tengo una persona que supervisa el tratamiento, es más estable. Pero si tengo una persona que no se responsabiliza del cuidado del paciente, el tiempo de vigencia va a ser variable. Entonces, hay que evaluar todas esas condiciones para determinar el tiempo de vigencia del certificado. Acá un repaso chiquitito de los baremos. Tenemos 2 baremos, el de aprendizaje y aplicación del conocimiento, actividades y participación. El de actividades y participación va por grupos etarios. ¿Por qué? Porque cada participación es diferente por grupo etario. No estamos en la escuela, otros estamos trabajando, otros estamos jubilados, etc. Entonces, la participación varía de acuerdo a los grupos etarios. Cada baremo tiene diferentes dominios, categorías, y aquí vamos viendo cómo vamos calificando. Puede tener ninguna, ligera, moderada, grave, completa, y los no aplica. ¿Cuándo ponemos los no aplica? Que es una de las cosas que creo que hay problemitas ahí. ¿Cuándo seleccionar no aplica? No aplica cuando no corresponde para la edad, ¿no? Por ejemplo, utilización de dispositivos y técnicas de comunicación. O, por ejemplo, cuando no corresponde para el entorno. Ahí ponemos no aplica. Aquí en Lima yo diría, nos movilizamos utilizando
Animales, no, entonces no aplica. No es que le doy un puntaje, sino no aplica la calificación. O cuando las categorías son excluyentes. Por ejemplo, o está en escolar o en preescolar. No puede estar simultáneamente en los dos. Entonces, en uno de ellos se va a marcar, no aplica. ¿No? Cuando marcamos ninguno, es cuando, por ejemplo, conducía y ahora sigue conduciendo, ¿no? Es decir, no ha cambiado la actividad. Ahora, cuando también marcamos ningún problema, es cuando hay el tema de las relaciones interpersonales, relaciones íntimas, ¿no? Si es que, por ejemplo, se muestran aprecio, afecto, no solo se refiere al tema de la relación íntima en sí, sino al aspecto emocional. Entonces ahí no habría ningún problema. En religión y espiritualidad también. Pero ¿qué pasaría si es una persona que es atea? ¿No? Entonces, ¿ahí qué valoraríamos? ¿Sería ninguna o sería no aplica? Ahí es no aplica, ¿no? No aplica, para tener un poquito. Y, bueno, acá un poquito del ejemplo, con mínima dificultad, por ejemplo, experiencias sensoriales intencionadas. Mirad, cuando que estamos evaluando, acá no estoy evaluando la indemnidad del sistema visual, es decir, ojo, no, estoy evaluando el nivel atencional que presto a través de ese órgano del sentido. Entonces, con mínima dificultad, es decir, que no me distraigo. Con estímulos inconstantes, me voy a ver una película y estoy atenta a la película y me distraigo por momentos. Con estímulos inconstantes que me estás diciendo, mira la película. O con estímulos constantes, estate quieto, mira la película. O por último, me llevan a ver a la película y para nada presté atención. Entonces, más o menos ese es un ejemplo de cómo calificar esto. Es decir, por eso le ponemos, ¿no? Ligera con mínima dificultad. Es decir, va y asiste, puede ver la película, que por ahí se le pasó algún detalle. Con estímulos inconstantes que hay que estar diciendo, mira la película. Y con estímulo constante para efectos simples, ¿no? Mira la película, que es una película muy sencilla. Y no miro la película. Igualito va para el tema auditivo, ¿no? El tema de escuchar con mínima dificultad, con estímulos inconstantes, etc. Eso sobre todo pasa cuando, por ejemplo, la profesora dice, tengo que estar llamando la atención, y constantemente, ¿no? El tema de copiar, repetir. Por ejemplo, aprender a leer, evaluamos en los niños. En los adultos no le voy a evaluar a aprender a leer. ¿Qué voy a evaluar? El uso del conocimiento. Lee, escribe, calcula. Entonces, esas son cosas que vamos a tener que estar viendo también de acuerdo a cómo se vaya seleccionando los baremos. ¿Listo? Entonces, más o menos ese es un resumen chiquitito. Les vamos a dejar los videos para que sea un poco más ampliatorio y ahorita vamos a absorber las dudas que haya para no hacerlo más largo. Es como un mini repaso de todo lo que estamos haciendo. Bien, espero que les haya sido de utilidad y estamos a la espera de sus preguntas. Sí. Muchas gracias, doctora Alarcón. La verdad que cuando planteamos hacer esta teleconferencia, habíamos pensado de que el tema de baremos tenía que ser un tema especial, ¿no? Y no tocarlo, digamos, en esta teleconferencia por las dificultades que hemos visto, ¿no? Y que requiere realmente digamos, de un tiempo necesario, ¿no? Para que podamos abordar adecuadamente el tema que quizás sea uno de los más complejos que tengamos en el certificado, ¿no? Entonces, vamos a planificar una sesión probablemente especial para ver el tema de baremos. Lo que quisiera para terminar ya esta parte es invitarlos a entrar a la página web del instituto, donde ustedes van a encontrar, digamos, un espacio en la página. Ustedes ingresan y en la página principal van a encontrar ahí caja de herramientas, RIS, ¿no? Entonces yo los invito a entrar a la caja de herramientas y van a encontrar aquí arriba algo que dice IPRES. La caja de herramientas tiene dos partes: herramientas para implementar rehabilitación de base comunitaria y herramientas para el fortalecimiento de las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no? Entonces, y aquí está arriba. Ustedes hacen clic ahí y inmediatamente se abre, digamos, estas alternativas, y aquí hay un ítem que se llama certificado de discapacidad. Ustedes hacen clic en certificado de discapacidad y aparecen inmediatamente, digamos, estos casilleros que van a explicar qué cosa es el certificado de discapacidad, cuál es el propósito de la herramienta, quién va a usar la herramienta. Y lo interesante de esto es que
digamos, abren ustedes todo, hacen clic, digamos, en las ventanas, y van a encontrar aquí todos los videos del curso que se hace sobre el certificado de discapacidad. Si ustedes quieren profundizar algo de lo que hemos hablado en discapacidad, ustedes van, entran a la caja y hacen clic en discapacidad y tienen ustedes el video del expositor que les explica al detalle cómo llenar esta parte del certificado. En el tema de baremos, como decía la doctora Alarcón, aquí tenemos el video de baremo de desempeño, donde está explicado detalladamente cómo llenar la parte del certificado que tiene que ver con el baremo. La ventaja de tenerlo en video es que ustedes pueden verlo las veces que necesiten para poder aprender. Como les decía, el objetivo nuestro es que ustedes hagan unos buenos certificados. Y aquí están los PPTs también, están colgados todos los PPTs que se usan durante la capacitación. El objetivo para nosotros de esta herramienta, como dice acá, es que el médico certificador revise los temas tratados en el curso taller y así reforzar los conocimientos aprendidos. Y el médico que aún no se ha capacitado llegue con conocimientos previos al curso taller y hacer mucho más fácil el aprendizaje y generar un mejor desarrollo de la parte de los casos clínicos. ¿Y para quién está dirigida esta herramienta? Para todos los médicos, tanto generales como especialistas de todas las IPRES públicas, privadas y mixtas a nivel nacional. Entonces, esto, digamos, como les digo, ustedes pueden acceder fácilmente a estas herramientas desde la página web de nuestro Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto, les explicaba esto mientras daba tiempo de repente quizás a alguna pregunta o algún comentario que haya podido llegar para poder absolverlos y de esta manera dar por terminada también esta teleconferencia. ¿Sí? ¿No? Bueno, esperemos que esto les haya sido de utilidad. Solamente, por favor, sí. ¿Sí? Sí. Sí, eso quería decir, sí. ¿Sí? Muy buenas tardes. Agradecerles por esta teleconferencia el día de hoy, resultados de la evaluación de 150 certificados de discapacidad y propuestas de mejora. Solicitarle a todos los participantes que puedan enviarnos la región, sus nombres y son médicos certificadores por un mensaje, quizás por chat, o puede ser en privado para que podamos entonces trabajar mejor con ustedes. Y solicitarles, si tienen en estos momentos alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat. O también se puede habilitar los micrófonos. Agradecemos la presentación de la doctora María Araujo, la doctora Luisa Hidalgo, el doctor César Palomino, la doctora Judith Perales, la doctora Gladys Alarcón, técnico de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud. Sí. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. ¿La leemos? Sí, a ver, por favor. Sí. Empezamos entonces, nos dicen así. Buenas tardes, felicitaciones por darnos los alcances de forma virtual. Mi duda es la calificación de pacientes hemofílicos y o pacientes con trastornos del metabolismo que requieren medicación permanente para no terminar hospitalizados. La calificación. No, el requerimiento de productos de apoyo. Bien, nosotros, por ejemplo, pacientes hemofílicos, siempre y cuando estos tengan alguna deficiencia de carácter permanente y que sea certificable. Si es un paciente que no es certificable, es decir, tiene un trastorno sanguíneo que requiere medicación, pero se queda en deficiencia, eso no le genera limitación en la actividad, no requiere certificado. Pero si es un paciente que usa certificado, ha hecho hemartrosis y ha hecho secuela de esas hemartrosis y tiene limitación de la movilidad y requiere un medicamento de soporte, ahí sí podríamos considerarlo como parte del soporte médico básico, pero tiene que ser una persona con discapacidad. En el caso de un diabético, el diabético requiere su metformina, por ejemplo, pero es una deficiencia, no pasa a ser discapacidad. Es una deficiencia de un trastorno metabólico, ¿no? Y queda ahí como deficiencia. ¿Cuándo lo certifico? Cuando esa deficiencia genera otro tipo de daño, por ejemplo, retinopatía diabética, amputación, allí es donde certifico las consecuencias de la diabetes. Entonces,
y cuando ya lo certifico ahí voy a evaluar qué requiere, ¿no? De repente ya requiere insulina, requiere otros medicamentos, pero para yo considerar eso, tendría que tener la primera condición de ser persona con discapacidad. Espero que aclare eso la duda. Muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta que nos dice así: el tema del tiempo para realizar baremo es importante. ¿El colocar baremo diferido de manera permanente tiene alguna implicancia negativa? ¿Quieres contestar esa pregunta? A ver, sí, la idea es que el certificado certifique la discapacidad de la persona y en un primer momento el porcentaje de discapacidad para obtener beneficios de la ley de discapacidad. Eso, como dijo la doctora Alarcón, con la norma 14... Con el decreto legislativo 1417. 1417, eso ya no es necesario, digamos, para el beneficio tener el porcentaje, pero sí es importante hacer el porcentaje de restricción de la participación. La pregunta era, si ponemos, ahora, dentro de la norma dice, si yo no tengo todas las habilidades para poder calificar el baremo, entonces yo pongo diferido. Eso está bien claro en la norma y los médicos rehabilitadores que tienen las capacidades tienen que poner el porcentaje, ¿no? Es importante que se ponga el porcentaje de restricción de la participación en el certificado, ¿no? Sí, el derecho de la persona con discapacidad es tener su certificado y saber qué porcentaje de discapacidad tiene, ¿no? Sí, claro, o sea, entendamos que es certificado de discapacidad, por lo tanto tenemos que evaluar la discapacidad, si no, no tendría sentido tener un certificado de discapacidad. Que una parte de ese certificado se utiliza para aspectos legales, que es la parte del porcentaje de severidad, etcétera, es una cosa, pero el certificado de discapacidad no deja de ser un certificado y necesita tener la evaluación o la calificación del baremo. Sobre todo porque si hablamos del amplio paraguas, el término paraguas de discapacidad, que habla de limitaciones de la actividad, deficiencias, limitaciones de la actividad y restricción de la participación. Entonces, si queremos hacer una buena certificación que le permita a la persona hacer uso de sus derechos, tenemos que tener claro qué restricciones de la participación tiene, porque es en el entorno donde vamos a tener que hacer muchos cambios. Entonces, la deficiencia siempre va a ser deficiencia. Su discapacidad puedo compensarla, pero si el entorno no cambia a su favor, nada hemos hecho, ¿no? Entonces es importante trabajar y por eso es rica la CIF, porque nos permite ver qué partes del entorno tenemos que mejorar, ya sea con políticas, con accesos, con accesibilidad, para poder hacer que la persona con discapacidad se integre de la mejor manera, se incluya en lo que le corresponde, la escuela, el trabajo, el ocio, lo que corresponda de acuerdo a la edad, ¿no? A ver, para complementar lo que dice la doctora Araujo y la doctora Hidalgo, algo que es bastante importante. A nosotros nos dice calificar el decreto legislativo 1417, si bien anula el porcentaje que estaba vinculado a los beneficios, pero lo que dice es en el ítem 73.3, la calificación que realice el médico certificador registrado en las CIPRES públicas, privadas o mixtas, considera limitación de la actividad, que es la severidad, y restricción en la participación de las personas con discapacidad. No dice que no vayamos a marcar. Esa parte no la han leído bien, pero revisen ustedes el decreto legislativo, el artículo 76.3, y ahí dice que sí se tiene que calificar. La ventaja es que ya no está vinculado a un beneficio, pero sí nos va a poder medir el impacto de las intervenciones que se hagan en favor de la persona con discapacidad. Y la evolución sobre todo, porque como decimos, pues esto es variable. Entonces nos interesa saber, es dinámico, nos interesa saber cómo está y si es que esto va mejorando, ¿no? Si es que la sociedad, las políticas, etcétera, permiten que haya una mayor participación e integración de la persona con discapacidad, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante este tema del baremo y probablemente vamos a tener una reunión, digamos, más específica para el tema. ¿Hay otra pregunta? Sí, a ver. Sí, doctora, con respecto a la última pregunta, nos dicen también el mismo participante, ¿tendría que eliminar la parte de certificado que diga diferido? Bueno, tendría que eliminar, dice. No.
Tendría que A ver, Tendría que eliminar, no. el de diferido No, la pregunta, ¿qué dice? tenía que eliminar la parte de diferido. Eliminar no. Tenía que marcar. Si no va a llenar, si no va a hacer los baremos, tiene que marcar diferido, ¿no? Si no tiene las condiciones para evaluar los baremos, si es un médico general que está en provincias y que, etcétera, y no tiene al especialista que le ayude, no tiene los elementos, etcétera, ponen diferido. Cuando nosotros leemos diferido, decimos esta persona o no tiene los elementos o no Claro. puede ser, lo que debería ser lo menos, ¿no? Lo menos caso, pero estamos encontrando que es ahora. Claro, sobre todo porque remarcamos, ¿no? Que restricción de la participación tiene que ver con los cambios, con el entorno y con las barreras que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuántas barreras tiene y cuáles de esas barreras podemos estar mejorando con el trabajo social, con la municipalidad, con el colegio, ¿no? Entonces, es importante que haya eso, ¿no? Sí, el diferido se está dejando porque si en algún momento hay algunos ítems que no se pueda calificar, marca diferido, le entrega el certificado y en otro momento cita al paciente y a través de la telesalud puede completar el llenado y emite otro certificado ya con el porcentaje de la calificación. Es decir, si es que en un momento no pudiera, a través de la telesalud se le puede ayudar para que termine de llenar. La idea es que ese diferido vaya desapareciendo poco a poco, pero no podemos eliminarlo también. Y el término dice diferido, o sea, postergo esa evaluación, no significa que no la voy a hacer. Que puede enviarlo, ¿no? Para el siguiente certificado al especialista, ¿no? Para que el especialista que sí maneja el baremo haga el porcentaje, ¿no? Sí. Perdón, justo el mismo participante ha especificado, nos dice, tendría que eliminar la parte de certificado que diga diferido, soy médico del primer nivel de atención, la evaluación psiquiátrica para temas de salud mental son escasos, la evaluación de psicólogos, ¿qué tan confiable es? No, de hecho que no podemos eliminar la parte de diferido. Como bien han remarcado, diferido significa yo difiero la evaluación, evalúo hasta donde puedo evaluar. Lógicamente, si es un problema psiquiátrico, es el psiquiatra el que tiene que dar el diagnóstico, ¿no? El psicólogo, como sabemos, es un personal valioso de apoyo en algunos aspectos, pero el diagnóstico lo da el psiquiatra en este caso, ¿no? Y tendría que ser alguna interconsulta o, como dicen ya, usar la telemedicina para poder hacer esa teleconsulta y poder, digamos, terminar la evaluación, ¿no? Pero si en ese momento se pone diferido y, digamos, se busca, ¿no? La manera de completar. El otro punto que puede hacer es pedir una interconsulta al especialista que corresponda. El especialista va a hacer su evaluación y entonces se puede estar completando el certificado, ¿no? Sí, a ver, hay una recomendación a los médicos generales certificadores. Recuerden que en la capacitación siempre les decimos, cuando son temas de funciones mentales superiores que no se puede evidenciar a la simple vista, a veces es mejor que no se arriesguen a certificar. ¿Por qué? Porque eso lo tiene que certificar sí o sí el médico especialista, que para el caso, si es que son enfermedades mentales, tiene que ser el psiquiatra, quien dé el diagnóstico, quien nos diga cómo está y que nos dé un informe. De repente, con ese sustento, recién podemos nosotros certificar. Eso por un lado. Por otro lado, los temas sensoriales, si son una enucleación de ambos ojos, ya es evidente, pero si es un tema de agudeza visual, no lo podemos determinar, lo tiene que hacer el médico especialista. El tema auditivo igual, necesita valoraciones, pruebas, entonces eso sí lo tiene que valorar. Para el caso de un problema de que tengan muchos pacientes y no tengan especialistas en temas específicos, existen las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, calificadoras certificadoras. ¿Qué quiere decir? En la región se hace el proceso de seleccionar, se le hace la evaluación, historia clínica, y dicen, necesitamos estos especialistas para que valoren tales casos. Eso sí existe, en la norma también lo considera y en la capacitación se lo mencionamos, que existen las brigadas itinerantes que van a certificar. Pero para ello ya tienen que contar con historia clínica y los diagnósticos presuntivos para seleccionar el equipo que va a ir en la VICAT. Y sobre todo que la VICAT la pide la región. Al ministerio. Al ministerio, ¿no? El ministerio ya define quiénes van a poder ir en esa brigada itinerante, pero es así, de región al MINSA, ¿no? Ahora, recuerden que también hay brigadas internas. ¿Qué quiere decir? Están en la capital red de la región los especialistas, no necesariamente tiene que ser a MINSA. Y esos especialistas dentro de la región se pueden desplazar
a las comunidades, a los lugares más cercanos. O sea, no es que solo vamos a pedir a MINSA, sino si en la región hay especialistas, pidan a la región los especialistas para que hagan una VICAR interna. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que nos dicen, el tiempo que se otorga para la realización de certificado de discapacidad, ¿cuánto es el promedio? A ver, nosotros tenemos tres fases en el proceso de certificación. La evaluación, la calificación y la certificación. La evaluación va a depender del tiempo que les asignen para su consulta médica y eso es de acorde al nivel de complejidad. ¿Qué quiere decir? Les asignan 15, 20 minutos. Puede citarse al paciente las veces que sean necesarias, se hacen las interconsultas, se piden los exámenes, y esa es la primera fase de evaluación, donde yo requiero o guardo toda la información para poder hacer la siguiente fase, que es la calificación. En la calificación voy a ir calificando lo que es la severidad y el porcentaje de restricción. Es decir, voy haciendo la historia clínica, vive en el Cerro San Cosme. Ya tengo una idea de cómo voy a ir calificando. Esos dos procesos se dan casi simultáneos. Y el postproceso administrativo de emisión del certificado, de acuerdo a lo que se ha puesto en MINSA, es 30 minutos. Entonces, ese es el proceso administrativo, es decir, de entrar, sentarnos y vaciar toda la data en el sistema. Pero la otra parte, sí la están manejando así con los tiempos que tienen asignados. Algunas regiones han gestionado sus tiempos y les han asignado un día a los médicos certificadores. Pero eso ya son gestiones internas de las regiones de acorde a la necesidad de que el médico certificador le dedique un día exclusivo a la certificación. Entonces, son gestiones que cada región va haciendo de acuerdo a la necesidad. Pero no hay un proceso definido para lo que es evaluación y calificación. Para ya cuando es el proceso administrativo, sí hay tiempos definidos. Y eso, el proceso de evaluación y calificación puede ser dependiente de la patología. Por ejemplo, si un paciente diabético que tiene retinopatía diabética, problema renal, etcétera, voy a hacer diferentes interconsultas y eso va a demorar mi proceso de evaluación, ¿no? Entonces va a depender de cada caso. Si es un caso evidente, es un paciente con lesión medular de 10 años de evolución que ha estado rehabilitándose en el INR, hace sus controles periódicos, etcétera, y caducó su certificado, ya fue certificado previamente, entonces lo que voy a hacer es evaluar cómo está su funcionamiento. Lo conozco porque vive en la comunidad y yo soy de un primer nivel de atención. El médico del primer nivel de atención conoce mejor cuál es la realidad, conoce mejor la participación, por lo tanto para ellos debe ser mucho más sencillo rellenar porcentaje de restricción que para de repente alguien que no conoce una realidad. Conoce al paciente, conoce dónde vive, conoce su entorno, entonces puede ser un tanto más corto el proceso de certificación. Entonces es un proceso que va a depender de la patología. Muchísimas gracias. La pregunta también continúa, dice, en la norma técnica es cierto lo de las brigadas itinerantes, pero en realidad no es un ejercicio tan frecuente ni tan práctico. Sugerencias y conferencias específicas por regiones. Al hacer el análisis pueden focalizar los problemas específicos por regiones. Ya, eso es un comentario, ¿no? Sí. Sugerencia. ¿Tiene una sugerencia? No, está sugiriendo. Ya, Sí, teleconferencias regionales, certificadas internas y teleconferencias. Claro, recuerden que ustedes tienen un coordinador de lo que es la estrategia del programa presupuestal 129 que es regional. Se supone que esa persona es la que debiera tener toda la información, pero en todo caso, si es que queremos articular mejor esos procesos, nos pondríamos en contacto con los coordinadores de las estrategias que son a nivel regional, ¿no? Que sería una buena opción también. Sí. Muchas gracias. Nos han preguntado también, ¿podrían repetir el enlace de la página del INR para el acceso a los test de discapacidad? Sí. Por chat. Ya, en el chat, ahí les van a dar ahorita el enlace. Y además quisiera aprovechar también, ya, porque como siempre queremos nosotros evaluar nuestras actividades, a través del chat también vamos a enviarles una pequeña encuestita para que nos ayuden a mejorar el trabajo que estamos realizando. Son 4 preguntitas que simplemente, digamos, pueden responder a través del smartphone. Entonces, ahí en el chat les vamos a dar la página web del instituto y también el link para que puedan ustedes responder esta encuesta. Esta encuesta nos va a servir mucho para poder ver la siguiente teleconferencia que debemos mejorar, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Ok, sí.
Bueno, esperemos que esto les haya sido de utilidad. Nuestra preocupación ha sido el ver cómo mejoramos nosotros el tema del certificado, que es un aspecto muy importante, no es solamente que le da derechos a la persona con discapacidad, sino que nos permite también evaluar la evolución de los pacientes y las cosas que como política nacional tenemos nosotros que implementar. Voy a dejar a la doctora Araujo para dar por finalizada esta sesión. ¿Sí? Perdón. Muchísimas gracias a todos los que se hayan conectado. Estamos trabajando para mejorar todos los aspectos que tienen que ver con la capacitación, la gestión de la atención de la persona con discapacidad. Este es un primer acercamiento formal como telesalud. Vamos a usar esta metodología, ya se ha venido usando, vamos a usarla mucho más. Ya ustedes tienen la caja de herramientas a la que pueden entrar, donde estamos tratando de colocar todo lo que creemos que es importante para que ustedes puedan tener un autoaprendizaje mucho mejor, ¿no? Muchísimas gracias y damos pase a nivel central para poder despedirnos sin antes agradecerles también las facilidades que nos han brindado. Muchas gracias, doctor Ortega. Muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, doctora María Araujo, doctora Luisa Hidalgo, doctor César Palomino, doctora Judith Perales, doctora Gladys Alarcón, con la teleconferencia del día de hoy, resultados de la evaluación de 150 certificados de discapacidad y propuestas de mejora. Agradecemos a todos los participantes que llenen la encuesta que se ha enviado a través del chat. Y si alguno falta por enviar mensaje de si son médicos certificadores respecto a sus regiones, pueden hacerlo también. Les pedimos entonces algún correo electrónico al equipo técnico, si tienen algún correo electrónico con el cual los participantes puedan comunicarse con ustedes. Precertificado. Sí, a través del chat vamos a poner un correo electrónico donde pueden hacer las consultas, ¿sí? Ahí van a tener. Y como bien se mencionó, también a través de teleconsulta podemos estar mejorando estos aspectos de la certificación, ¿no? De la evaluación y la certificación de la discapacidad. Así es, muy importante aprovechar los ejes de la telemedicina. Tenemos la tecnología de la información y la comunicación, tenemos los profesionales, ya mediante el internet ya las distancias se acortan y podemos entonces usar la telesalud para poder mejorar en estos aspectos. Estamos esperando entonces el correo electrónico para que se puedan comunicar cualquier duda o consulta. Hay un certificado, ¿no? De certificación. Sí. Tenemos un correo que sale de certificado de discapacidad. Que no se mezcla. Sí, tenemos un correo especial que hemos creado justamente para el tema de certificados de discapacidad, ¿no? Que nos permite, digamos, tener los correos en línea y poder responderlos inmediatamente. Lo voy a leer entonces, doctora, dice así: correo para consultas es certificado de discapacidad.inr@gmail.com. Está en el chat, pueden visualizarlo, pueden apuntarlo, certificado de discapacidad.inr@gmail.com. Recuerden de llenar la encuesta, por favor, con estas breves preguntas que se han realizado y enviarlas. Bien, agradecerles entonces a todo el equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud. Un gran aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos los participantes, muchísimas gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad. Esta teleconferencia, entonces, será colgada en el canal de YouTube, también en la página del INR, donde podrán acceder y visualizarla nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye.